Hola, bienvenidos a un nuevo video de Seres y Sombras. Hoy vamos a analizar a Tony Soprano y cómo, en el fondo, todos podemos ver reflejadas partes de nosotros mismos en su historia. Porque la historia de Tony Soprano es, en el fondo, la historia de alguien que nunca aprendió a habitar su mundo interno. Y cuando no aprendes a habitarte, te convertís en un extraño. Un extraño que responde con furia, que no sabe cómo amar, que necesita controlarlo todo, porque no se puede controlar a sí mismo. En este viaje vamos a explorar su sombra, la herida que reprime, la culpa que arrastra, la voz que ahoga y que sin embargo nunca deja de hablar. No es un video sobre la mafia, es un espejo. Porque lo que negás te somete, lo que aceptás te transforma. Y quizá, solo quizá, al mirar a Tony, logres empezar a mirarte. Para entender a Tony Soprano no basta con mirar al mafioso. Hay que mirar al niño, porque la sombra no se forma de golpe. Se forma con cada emoción que no se pudo expresar, con cada miedo que se tuvo que tragar. Tony aprendió desde chico que sentir era peligroso, que mostrarse vulnerable era mostrarse débil, y así se construyó una armadura, un personaje. El hombre que da órdenes, que se impone, que controla. Pero detrás de esa máscara hay alguien aterrado. ¿Te suena familiar? Esa sensación de tener que demostrar todo el tiempo que podés, que sos fuerte, que estás bien, aunque por dentro sientas que te estás desmoronando. En la consulta con la doctora Melfi, Tony por momentos se abre, se deja ver, pero solo un poco. Como si incluso él tuviera miedo de encontrarse con lo que hay adentro. Porque su sombra no es solo rabia, también es tristeza, es culpa, es esa parte que todavía quiere ser querido sin tener que ser temido. Y ahí empieza el conflicto. ¿Cómo se aprende a ser humano cuando toda la vida se nos enseñó a sobrevivir? Tony lo dice sin decirlo, no puedo con todo esto. Su vida es un intento constante por sostener un mundo que se desarma. Mantiene el control en la calle, en su casa, en sus negocios. Decide quién vive y quién muere. Pero lo que no puede controlar es lo que pasa adentro. La ansiedad, los ataques de pánico, el insomnio. Todo lo que su cuerpo empieza a gritar porque su alma ya no encuentra otra forma. Y acá aparece una gran verdad. La sombra no se puede esconder para siempre. Cuando no la miras, se manifiesta, en el cuerpo, en los vínculos, en las decisiones que tomás sin entender por qué. Tony trata de calmar el vacío con poder, comida, sexo, violencia. Pero nada llena el hueco. Porque no se trata de tener más. Se trata de poder estar con uno mismo. ¿Te pasa? Sentir que estás haciendo todo lo que se supone que deberías hacer, pero igual hay algo que falta. Que tenés momentos de éxito, de logros, de control, pero igual hay una angustia sorda, una tensión constante. Es que cuando vivís para sostener un personaje, el precio es que nadie te ve realmente. Y peor aún, vos tampoco. Como Tony, podés rodearte de poder, respeto, hasta amor. Pero si no te conectás con tu parte más rota, más vulnerable, más real, todo lo demás se vuelve una fachada, y la sombra sigue esperando a ser vista no para destruirte, sino para liberarte. ¿De dónde viene todo esto? Tony no es solo un hombre violento, no es solo un mafioso, es también un niño herido, un niño que creció en una familia donde el amor era manipulación, donde la madre no contenía, sino que culpaba, donde expresar debilidad era un lujo que no se podían permitir. Y entonces ese niño aprendió algo, que para sobrevivir hay que endurecerse, que para que no te destruyan tenés que destruir antes. Así nace una sombra, no como algo maligno, sino como una armadura, como una estrategia inconsciente para seguir adelante. Tony lleva en el cuerpo la huella de una infancia sin consuelo. Lleva en la mirada ese dolor antiguo,
que todavía no encontró palabras. ¿Y cuántas veces, como él, te encontraste repitiendo historias que decías odiar? Tratando de no parecerte a quien te lastimó y sin darte cuenta, actuando igual. Porque eso es lo que hace la sombra. Te hace vivir en automático, hasta que tengas el valor de mirar hacia adentro. El pasado no se puede cambiar, pero sí podés cambiar la forma en que lo llevas dentro. Tony nunca pudo, pero tú sí podés. Si hay una relación que define la oscuridad interna de Tony, es la que tiene con su madre. Livia Soprano no fue una madre ausente. Fue una madre presente, pero de forma destructiva. Presente con la crítica, con la queja, con la culpa. No ofrecía ternura, ofrecía reproche. No contenía, manipulaba. Tony quería su amor, pero solo recibía castigo, ironía, amenazas disfrazadas de consejos. Y eso lo marcó más de lo que jamás pudo decir. Porque cuando la figura materna, que debería ser el primer refugio emocional, se vuelve una fuente de ansiedad constante, algo se rompe en el corazón. ¿Cómo podés sentirte seguro en el mundo si el primer amor que conociste te hizo sentir insuficiente? A lo largo de la serie, Tony intenta salvar esa relación. A veces con rabia, a veces con culpa, a veces con resignación. Pero lo que más pesa no es lo que pasó, es lo que no pasó. Nunca hubo un te quiero sincero. Nunca hubo un abrazo sin doble intención. Nunca hubo espacio para que él simplemente pudiera ser. ¿Y cuántas veces tú también buscaste aprobación en lugares donde nunca la iban a dar? ¿Cuántas veces seguiste siendo el hijo o la hija ideal para una figura que solo sabía señalar tus errores? Lo más doloroso es que, como Tony, muchas veces eso se arrastra a otras en relaciones. Y sin darte cuenta, empezás a tratarte a ti mismo como esa madre te trataba. Exigiendo, culpando, cerrando el corazón. Tony no conocía el lenguaje de la compasión. No se lo enseñaron, no lo escuchó en casa. Pero tú sí podés aprenderlo. Porque no se trata de culpar a los padres, se trata de dejar de repetir lo que dolió. La sombra de Tony tiene el rostro de su madre, pero también el rostro de ese niño que, en el fondo, solo quería ser amado por ella. Y tal vez, solo tal vez, la verdadera liberación empieza cuando te das ese amor que no supieron darte. Porque cuando empezás a cuidar de tu dolor, dejas de hacerle daño a los demás con él. La violencia que Tony desata no es solo una cuestión de poder o control. Es el grito de un niño interior que nunca fue escuchado, que nunca fue sanado. Esa rabia que explota en golpes, amenazas y decisiones impulsivas es la manifestación externa de un tormento interno. Cada acto violento es una sombra que refleja su dolor no expresado, su miedo a la vulnerabilidad. Porque ¿cómo mostrarse débil cuando desde pequeño te enseñaron que solo la dureza garantiza la supervivencia? La sombra de Tony no solo se proyecta hacia afuera, también se vuelve contra él mismo. Su cuerpo, su mente, su alma llevan las marcas de un conflicto que nunca resolvió. Y esa violencia que parece incontrolable no es un destino inevitable. Es una herida que puede ser reconocida, entendida y, con valentía, sanada. ¿Podés imaginar lo que pasaría si ese niño interior, herido y enojado, recibiera por fin ese abrazo que nunca tuvo? La verdadera fuerza no está en el puño cerrado, sino en la capacidad de abrir el corazón. ¿Te animás a mirar tu propia sombra? ¿A reconocer esos lugares donde el dolor se transformó en violencia? Porque sanar no es olvidar ni justificar. Es aprender a soltar lo que ya no te sirve para poder caminar más ligero. Tony lleva esa carga, pero vos tenés la posibilidad de elegir un camino distinto. Aceptar la sombra no significa rendirse ante ella. Significa mirarla a los ojos, sin miedo ni juicio. Es reconocer que esa parte oscura también forma parte de vos, que ahí están tus heridas, pero también tu potencial para crecer.
El ciclo del dolor se rompe cuando dejas de luchar contra vos mismo y empezás a escuchar lo que tu sombra tiene para enseñarte. Para Tony, ese camino fue tortuoso y lleno de obstáculos. Para vos, puede ser un acto consciente de amor propio. Aceptar la sombra es aceptar que no sos solo lo que te hicieron, ni lo que hiciste. Sos mucho más, una historia en construcción, un alma que busca sanación. Podés empezar hoy, con pequeños pasos. Permitir sentir lo que evitas. Perdonar sin olvidar. Buscar ayuda cuando el peso es demasiado. Porque la verdadera libertad nace cuando te das permiso para ser todo lo que sos, sin esconder nada. Y en esa aceptación aparece la luz que puede transformar la oscuridad. Así como Tony luchó con su sombra, vos también podés transformar la tuya. ¿Te animás a dar ese primer paso? La sombra de Tony Soprano es un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias heridas, miedos y resistencias. No se trata de juzgar ni de condenar, sino de comprender y sanar. Porque cada paso que damos hacia nuestro interior es un acto de valentía. Cada vez que elegimos el amor propio por encima del dolor heredado, estamos rompiendo cadenas invisibles. Y si algo nos enseña la historia de Tony es que, aunque la sombra siempre esté allí, no tiene que definirnos. Podemos ser mucho más que las heridas que llevamos. Gracias por estar acá. Si este mensaje te resonó, compártelo. Nunca sabes a quién puede acompañar hoy. Y si querés seguir explorando tu mundo interior, suscríbete y activa la campanita. Subimos un nuevo video todas las semanas. Nos vemos en el próximo viaje hacia lo más profundo.